Me acompaña Rogelio Paredes Robles, viceministro de Vivienda y de Ordenamiento Territorial. Rogelio, como siempre, un placer recibirte. Buenos días. Rogelio Paredes, ayer el presidente de la República fue hasta Penonomé. Allí dio por inaugurada la mesa del diálogo anunciando pues también ciertas premisas. Una, el caso de, que esto sirva para abrir la vía, pues se mantienen los cierres en Pacora, Santiago también sigue cerrado, y el anuncio que el próximo martes en el Consejo de Gabinete se derogarán las leyes de incentivos turísticos. Rogelio Paredes Robles, buenos días. Buenos días, no sé si me copia, Fernando. Perfecto, alto y claro, Rogelio. Gracias, es que no sabía si estábamos moviendo la tecla correcta. Bueno, en efecto, Fernando, saludos a ti, a los radioescuchas y a aquellos que nos están viendo inclusive a través de streaming. Nosotros sí, como gobierno, no solamente hemos atendido el tema del diálogo de la forma que nos permitía las circunstancias, sí, entendiendo que se abrieron muchos frentes a la vez, y esto hace el diálogo más complicado. Recuerda que se había cerrado Chiriquí y allá querían algo, en Santiago querían otra cosa, y en Panamá el presidente había convocado en la Ciudad del Saber. Finalmente hubo que atenderlos por separado y con algunos acuerdos. El primero fue el del combustible. Finalmente, pues ahora ya se han estado concentrando en Coclé, cosa que es bueno, y yo diría que de tanto problema, al final tenemos que entender que esta es una situación de acumulación, sí, que no es atribuible únicamente a la administración Cortizo, pero tampoco podemos decir hay algo, Rogelio, que hemos sido perfectos. Que no sé si lo puedes contestar por la hora, pero a mí me parece que el gran ausente en esta pelea ha sido el PRD. Es decir, que esto estalle en la tierra del secretario general y en la tierra del exsecretario general, pues deja de que aquel partido que uno pensaba que tenía raíces profundas en todo el país, pues la apodaron. ¿Sabe que en aras de ser, digamos que de ser empático y de ser honesto, yo creo que el PRD sí ha perdido de alguna manera algún nivel de beligerancia, aunque yo, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, debo decir que es un partido que todavía sigue muy arraigado en las bases de la sociedad. Producto de ello, ya viste la forma como en las elecciones internas logramos un porcentaje altísimo. Sin embargo, yo sí creo que hace falta un poco más de conexión con la gente. Y eso tal vez queda de alguna manera reflejado en algunas encuestas que nosotros estamos evaluando. Bueno, no me quiero involucrar demasiado en política, porque lo que nos toca ahora es hablar del país y sobre todo, sí, es decir, ¿qué garantías hay de que se vuelva a abrir? Ya el presidente ha dicho, voy a evaluar lo que se tome en esta mesa de diálogo, ya se eliminaron los incentivos turísticos, ya es efectivo la rebaja de la gasolina. ¿Qué más se necesita? Pacora está aislada, Santiago sigue cerrada la Interamericana, hay puntos, nos acaba de decir un productor agropecuario, que están cerrados en el área del oriente chiricano. ¿Qué más se necesita para que el país no solamente vuelva a la normalidad, sino que volvamos a tener esa amalgama que perdimos hace muchos años, de que los panameños nos podíamos sentar todos en una mesa y echar el país adelante? ¿Tú te acuerdas, Fernando, cuando se aprobó la ley 17 en la época de Martín Torrijos, que era la que modificaba la ley del Seguro Social? Se produjeron una serie de manifestaciones frente a eso en la calle y otros grupos para hacer una remembranza de eso. Y la ciudad el país, sobre todo la ciudad, se estaba congestionando demasiado. Sí. Entonces, esta situación nos llevó a una serie de reuniones en el Consejo de Rectores con la participación de la iglesia ahí como observador, y yo asistí como observador por parte del PRD, y te puedo garantizar que fueron reuniones extensas, donde estaban muchos grupos representados, pero no todos como ahora, porque ahí no sentíamos que estaban los indígenas y productores y tal, pero hubo 89 reuniones que nosotros realizamos, yo estuve presente en todas ellas, y finalmente surge la ley 51,
que es la que ahora estamos viendo, le dio vida al Seguro Social, pero hay que modificarla nuevamente. Claro. Y si nos pudimos poner de acuerdo en ese momento, yo no veo por qué no nos podemos poner de acuerdo ahora. Y tú preguntas qué hace falta para que se abran esas calles, para que... Bueno, buena voluntad. Primero, buena voluntad. Y ya has visto que las aperturas de estos sitios comienzan a ser intermitentes, permiten el paso unas horas, vuelven y cierran, y ya la iglesia comenzó a intervenir, porque entonces ya dentro de lo que se discuta en ese diálogo con la presencia del gobierno, con la sintonía del presidente, con el enlace del vicepresidente y todo lo que todo el engranaje gubernamental presente, hombre, yo creo que va a haber pronto alguna señal de que se van a ir levantando algunas áreas de conflicto que hasta ahora estaban en una situación inédita, porque esto no había pasado nunca en este país. Bueno, llegó el momento y dicen que de los grandes problemas, las grandes soluciones. Sí, pero Rogelio, ¿crees que el gobierno tiene el músculo? Porque no olvidemos que antes de, pues nada, en los próximos días, se está recibiendo ese informe de la OIT, ¿sabes? Y eso se implicaría pues un diálogo mucho más profundo con la institución más importante del país después del canal, y yo creo que incluso más importante que el canal para la paz social. Es decir, ¿qué hacer con ese informe y unas reformas que son impostergables y que yo creo que se ha quedado sin ese músculo necesario para liderarlas? Bueno, sí y no. La situación también es una situación que ha vivido el planeta y que nosotros estamos recibiendo de rebote hasta la guerra, que no es nuestra, pero todo sube y suben también los costos de combustibles y de insumos, comida y todo. No hay granos, porque si el trigo está en Ucrania y resulta que entonces no hay pan, pues. Claro. De todo este tipo de cosas y la gente sin empleo, esta acumulación en efecto le tocó a esta administración. Yo sí creo que lo que tú estás planteando es serio. Hay que tener la capacidad y la firmeza y además la credibilidad para poder tener hacer el movimiento correcto en el tema del seguro social, pero también recuerda que fue un tema que desde el principio lo fue apuntando todos estos grupos que están en discusión y pusieron el tema de la caja de seguro social sobre la mesa, y dentro de los 8 aprobados, allá en el diálogo, tú no lo ves, porque no. El tema del seguro social hay que verlo por separado, porque ese sí va a ser un tema. Ese va a ser un tema, como te expliqué antes, nos reunimos la vez pasada con el propósito de darle forma a eso. Pero ahora este es un diálogo que implica otras cosas y sí, Fernando, tú tienes razón. Primero hay que ser empático con la gente, hay que entender la situación, que yo no la desconozco y el presidente tampoco. Pero bueno, se toman medidas que de alguna manera el presidente tiene un estilo más tolerante que otros presidentes. Tal vez Ricardo Martinelli hubiera tenido un estilo diferente al de Pérez Valladares y también al de Martín Torrijos. Pero en el caso del presidente Cortizo, ha sido un estilo de más tolerancia. A veces la gente pregunta, ¿pero por qué tanta tolerancia? Bueno, porque tal vez lo que ha sucedido y que se ha magnificado por un lado y se ha contaminado por el otro, porque se ha contaminado, en efecto, es muy fácil que pueda haber un muerto, y lo que no quiere el presidente Cortizo es un muerto. Entonces, estos son estilos, ¿no? Para los efectos prácticos estamos ya sentados en una mesa de diálogo con prácticamente la mitad del gabinete y con equipos técnicos, y yo creo que en efecto lo que salga de ahí va a ser. Porque hay otra cosa, Rogelio, que hace un momento tocaba con el ingeniero Blandón, y es que también no sé cuándo serán las primarias del PRD el otro año, pero parte del gabinete pues tiene casi la maleta ya por lo menos sacada del armario para ir llenándola, porque van a ser candidatos, así que el equipo de gobierno se rompe, para decirlo así, en muy pocos meses, 7, 8 meses máximo. Claro, porque la época tampoco es buena, precisamente porque no estamos al inicio del gobierno, cuando tú tienes un capital político importante que tú puedes maniobrar. Ahora estamos ya en el final de gobierno, donde tú sabes perfectamente eso que acabas de apuntar, que todos los que van a ser candidatos se van a tener que ir separando. Y te tengo noticias, se tienen que separar 14 meses antes, porque resulta que, porque en mayo, en febrero, marzo, creo que 31 de marzo. 31 de marzo, sí. Tendrían que separarse los que van a competir para algún cargo de elección popular que tengan mando y jurisdicción nacional. Eso que tú acabas de apuntar es correcto.
Ahí puede haber gente que ya pues, está pensando es más bien en otro tema y tiene que haber entonces pues, algunos correctivos también en esa dirección porque tú no puedes estar poniendo tu mente en ver cómo llegas a un puesto de elección popular y cómo te va a beneficiar y por el otro lado estar trabajando en un equipo de gobierno que tiene que trabajar en sintonía. Sí. Y, bueno, no, de acuerdo. Y las primarias, bueno, las primarias van a ser entre junio y julio del próximo año. Rogelio Paredes Robles, bueno, hablar de esa necesidad y gracias a, pues porque hay una voz oficial diciendo y avalando lo que está pasando en Penonomé para la paz social del país.